No sé si me dejará. Bueno, pues hola, José, ¿qué tal? Soy Niurka. Pues mira, soy una de las integrantes del equipo que, bueno, como te había comentado por los emails, somos un grupo de estudiantes de biotecnología de la UMH y lo que estamos es haciendo pues un proyecto de una asignatura que en la asignatura nos evalúan de esta forma, nos encargan un proyecto y este es nuestro examen. Y hemos decidido hacerlo sobre los aditivos alimentarios. Como es una asignatura que es de aspectos legales y sociales de la biotecnología, pues pensamos que es un tema que da bastante polémica y que a día de hoy pues que está muy actual, ¿no? Vamos a ver si nos ponen ahí una buena nota. Y dentro de toda la asignatura y el proyecto en sí le hemos puesto de nombre adictivos. Sí, he visto incluso vuestro grupo de Facebook. Sí, sí, le hemos puesto, es un poco juego de palabras, porque como los aditivos realmente todo el mundo piensa en el fondo que pues que enganchan, no enganchan, qué efecto producen, qué no, pues hay un poco un juego de esto y dijimos, venga, va, pues vamos a ponerle este nombre a ver qué tal. Y lo estamos moviendo un poco en redes y en clase y haciendo encuestas también, pero claro, siempre tenemos que esperar la aprobación de los tutores y demás, de los profesores, para hacer incluso esta entrevista también he tenido que esperar una semana o más que me dieran el ok. Si no, no podíamos ni hacértela. Y antes que nada te queríamos pedir permiso a ti, tu consentimiento para obviamente grabarla y te la enviamos a ti también y que la expondremos en clase. Es donde la vamos a poner, en clase y si nos permites ponerla en Facebook, pues la pondremos en Facebook también, que me imagino que obviamente tendrán muchas visitas. Tiene mi permiso. Muy bien, pues nada, comentar que, bueno, esta tarde estamos con José Lietor, es doctor en biología por la Universidad de Jaén, si no me he equivocado, Wikipedia, LinkedIn y todos los demás. Sí. Me he ido buscando tu información y que, bueno, en esta última década estás de forma autodidacta o algo así, ¿no? Como especialista en educación ambiental y intentando que la población aprenda un consumo sobre todo responsable de su alimentación. Sí, efectivamente, lo de autodidacta es porque no existe una formación reglada en esta materia y los pocos intentos que existen, pues bueno, tienen una visión muy clásica de lo que es la educación ambiental y el consumo y la verdad es que lo que se necesita en estos tiempos es una visión más contemporánea, más políticamente incorrecta de todo esto que tiene que ver con el consumo y con la alimentación, porque como decían los filósofos clásicos, no se pueden cambiar las cosas si hacemos siempre lo mismo, ¿no? Sí, hemos visto que aparte de columnista de prensa, de que has estado en la radio, que incluso he visto por ahí que te habías presentado a unas elecciones autonómicas. ¿En algún momento has intentado decir, venga, va, alguien tiene que romper esto y yo tengo que dar la cara de alguna forma? Sí, bueno, fui candidato de EQUO, del único partido con vocación ecologista que ha existido en España, porque la política es, nos guste o no, la mejor manera de cambiar las cosas rápido y de una manera efectiva. El resto de opciones, como la que puede llevar a cabo un docente cualquiera, como en mi Claro. caso, pues son mucho más eh, lentas, ¿no? Son mucho menos eh, efectivas y bueno, hubo un momento en mi vida en que me lié la manta a la cabeza y consideré que se puede hacer algo. Si ahora me preguntan si se consiguió algo, bueno, pues creo que sí, creo que se despertó También lo creo. un, una, un interés por la ecología en España, Sí. en un sector de la sociedad, y Mm. que eso todavía se ve en la actualidad, ¿no? Y de eso, ahí se cuaja un poco el origen de los Fridays for Future, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, la parte de la población española que tiene sensibilidad, la parte dispuesta a sacrificar su vida por una serie de valores, por una serie de objetivos, y que no tendría ningún problema en hacer política o en hacer lo que haga falta, ¿no? Sí, sí, sí. En llegar es que hay que a veces llegar a ese sitio para poder realmente ser escuchado y crear conciencia sobre todo. Queríamos preguntarte a modo personal.
Yo soy vegetariana, pero eso ya es otro tema aparte. ¿Eres vegetariano o vegano o algo de esto o no? Bueno, no existe una clasificación oficial para mi dieta. Soy vegetariano, pero consumo un par de veces pescado a la semana. Muy bien. Es el resultado de ya casi 20 años de estudio de lo que se puede definir como una alimentación saludable. Para un Que yo creo que equilibrio sobre todo. al fin de cuentas es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano que se preocupe por su salud, estudiar para sí mismo y para sus propias circunstancias cuál es la mejor combinación de alimentos. No decir, me clasifico Yo aquí, sí aquí o esto. aquí, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues mira, una de las preguntas con que queremos empezar es la más básica. Es decir, ¿qué son realmente los aditivos alimentarios? ¿Por qué y para qué se utilizan actualmente? Bueno, voy a intentar darte, si soy capaz, una definición sencilla Y ya. para que todo el mundo la comprenda. Los aditivos son sustancias químicas que bien pueden ser de origen animal, perdón, de origen natural o sintetizadas en laboratorio, que sin tener un carácter nutritivo se añaden de forma intencionada al alimento en cantidades muy pequeñas para modificar sus características, bien para modificar sus características organolépticas o bien para mejorar sus características de cara al proceso de elaboración o de conservación. Creo que he cogido la idea de Muy forma... bien, nos ha quedado muy claro. Pues mira, a día de hoy nos hemos encontrado, nosotros como biotecnólogos, ¿no? Que somos estudiantes de biotecnología durante la carrera, nos hemos encontrado como puntos de vista muy opuestos. Es decir, hay personas que son súper críticas y que piensan que los aditivos son súper perjudiciales para la salud y que jamás, jamás los consumirían. Y tenemos ese otro lado que son los defensores aférrimos y que nos dicen que no, que están hechos para una vida más cómoda, más llevadera y que lo que es su uso está más que justificado. ¿Tú en qué grupo te consideras? Otra vez clasificando, ¿no? Sí, perdón, perdón. Bueno, en general siempre que hay esa polaridad en cualquier cuestión que tiene que ver con la sociedad, lo que demuestra es un gran desconocimiento. Sí, muy bien. Normalmente los temas suelen llevar a un consenso, ¿no? Cuando no existe ese consenso y más bien existe una polarización total, es precisamente por eso. Yo es que no estoy de acuerdo con esa clasificación, yo identificaría tres grupos. Por un lado estaría el más numeroso, que sería el de los consumidores que no tienen ni la más mínima idea de aditivo alimentario, Muy que bien. son la inmensa mayoría. Por tanto, ese perfil de ciudadano no puede posicionarse sobre este tema, porque si lo hace, su opinión carece de cualquier base de conocimiento Claro. y por tanto es pura especulación o se basa en prejuicios, que es todavía peor. O Ese se deja sería, llevar. Sí. claro, ese sería el primer grupo, que es el más frecuente. Desde luego, en mi experiencia profesional es el que más me encuentro, ¿no? Luego Y el aquí. segundo lo componen los lobbies y los think tanks de la industria alimentaria. Ahí se encuentran incluso muchos científicos que tienen graves conflictos de intereses, Mm, que siempre van a defender los aditivos o cualquier tipo de sustancia química aplicada a la alimentación sin ningún tipo de fisura, ¿no? Sin contemplaciones. Y luego estaría el tercero en el que, bueno, ya que me pidas que me posiciono, estaría yo, que está formado por los científicos y por los consumidores que son críticos muy y bien. que son independientes, que es la palabra mágica, ¿no? La independencia, y que analizan cada aditivo uno por uno, determinando cuáles son los seguros y cuáles deberían estar retirados del mercado. Muy Esas bien. serían mis tres categorías, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien posicionado. Pues con esta respuesta, obviamente, ¿qué piensas? ¿Que todo sería blanco o negro? Obviamente yo creo que no. Es decir, ¿realmente podríamos vivir sin los aditivos alimentarios a día de hoy? Sabes, es una pregunta muy compleja, ¿no? Bueno, yo quiero empezar con una reflexión, ¿no? Porque quizá la pregunta correcta sería, em, ¿qué podemos hacer para que los aditivos sean Para eh, disminuir. menos necesarios, ¿no? En los hogares españoles tiraron en el año 2019, estuve leyendo esta mañana un artículo al respecto para documentarme, a la basura 1.350 millones de kilos de alimentos en perfecto estado, ¿vale? Eso supone el 5% de la compra, más o menos, de los españoles. Es decir,
de cada 100 euros que consumimos los españoles o que consumieron en el año 2019, 5 fueron a la basura en forma de alimentos perfectamente consumibles. Si ampliamos ese foco hacia todo Occidente, resulta que un tercio de la producción de alimentos que se genera en Occidente acaba en la basura. Y paralelamente, como todos sabemos, pues existen alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Por tanto, creo que el problema de base, más que de qué manera, de una manera técnica podemos conseguir que los alimentos duren más, el problema de base es el gran problema global de la especulación alimentaria. La especulación. El problema no es tanto cómo conseguimos que los alimentos se mantengan en unas ciertas condiciones de consumo, sino que el sistema capitalista produce alimentos para las personas que considera oportunas, donde considera oportuno. O sea, un sistema puramente especulativo. Aclarado eso, creo que para responder a tu pregunta, si podríamos prescindir de los aditivos alimentarios, vuelvo a lo de antes. Habría que ir aditivo por aditivo. No podemos decir, venga, en España he autorizado en torno a 380 aditivos alimentarios, vamos a prescindir de todos ellos. No. Habría que prescindir, si acaso, de inmediato de aquellos que, habiéndose demostrado por parte de la ciencia que tienen algún efecto nocivo sobre la salud, que se pueden clasificar como aditivos frívolos. No podemos meter en el mismo saco a un aditivo que permite conservar un alimento mucho más allá de su ciclo natural de descomposición, sí, con los aditivos que simplemente sirven para comer con los ojos, para que los alimentos tengan un aspecto más estético. Porque estos últimos, tanto desde un punto de vista sanitario como ambiental, no nos podemos permitir. Es un exceso del sistema, ¿no? Sí, no. Tenemos una pregunta que está muy, muy interesante y es sobre el tema de las toxicidades, el tema de cuánto de toxicidad puede haber o no en un aditivo alimentario. Por eso mismo, porque compramos mucho, pero no sabemos y tiramos la mitad de la comida y a la hora de consumirlo hay muchos bulos. Voy a llamarle bulos de manera muy vulgar porque es que te llega mucha información de la gente, sobre todo el tema de la toxicidad en el embarazo. Es decir, no, yo me voy a quitar esto y grupos de embarazadas, por ejemplo, que hacen como grupos y me dicen, no, yo me he quitado todo. Y realmente le he dicho, bueno, pues, ¿y qué estás sustituyendo, no? Ya que te lo has quitado todo porque todo tiene aditivos y te han dicho que no y tal. Y dice, no, 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 ahora me tomo unas 15 o 20 pastillas porque claro, tengo un déficit de vitaminas y de todo lo demás porque me he quitado no sé cuántos alimentos, no sé cuántos. He dicho, ¿pero qué ha hecho, mujer? Bueno, piensan que les van a provocar un TDAH, que sí, hipertensión, pero así a modo muy general. ¿Realmente crees que exista esa toxicidad para llegar a ese extremo? Sobre todo en embarazadas y en los niños recién nacidos. Que haya realmente una producción de TDAH a lo bestia porque comas. A mí siempre me llama mucho la atención que las mujeres embarazadas cambien radicalmente o de manera muy sustancial su rutina alimentaria, incluso mantengan un cuidado muy preciso sobre lo que come su bebé, pero llega un momento determinado que no se puede descifrar en meses o en años en los que se olvida y ya se incorpora el niño a la rutina, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? Porque ese instinto paternal-maternal es algo que debería estar desde el principio hasta el final, ¿no? No que a los 2, 3, 4, ya depende de los años que decida cada padre, pues ya vamos con el azúcar añadido, vamos con las chuches, vamos con... Sí. En fin. A tu pregunta, insisto otra vez más, hay que estudiar aditivo por aditivo. La toxicidad no se puede generalizar, no se puede decir que los aditivos son tóxicos, ni siquiera por familia. De las 19 familias de aditivos, ni siquiera podríamos decir colorantes, conservantes, edulcorantes. Bueno, hay familias que por término medio son mucho más tóxicas que otras, pero hay que ir aditivo por aditivo. Efectivamente, en torno al mundo del aditivo hay una gran cantidad de rumores, de bulos, de mitos, leyendas, llámalo como quieras, ¿no? Porque el conocimiento popular de los aditivos está basado precisamente en eso, ¿no? En historietas, en bulos que se van transmitiendo de generación en generación. Y cuando hablamos de las cosas del comer, no nos podemos basar en rumores ni en bulos, nos tenemos que basar
en la ciencia. Fíjate que en la década de los 70 y 80 del siglo pasado se popularizó una lista que se llamaba, o que se llamó entonces la lista de Villejuif, que era un pequeño pueblo francés donde resulta que había un grupo de trabajadores de una fábrica local de refrescos que estaban descontentos con las condiciones laborales y sacó una lista de aditivos que eran cancerígenos. En aquella época no había muchos, pero los pusieron todos en la lista, ¿no? Y esa lista se hizo muy famosa, la lista de Villejuif. Era una fake news del siglo XX, de la década de los 70 y 80 del siglo XX. O sea que la fake news no es un invento moderno, ¿no? Es algo que lleva mucho tiempo funcionando y fíjate que 40 años después, en la actualidad, hay mucha gente que opina que todos los aditivos son cancerígenos. Sí. ¿Vale? Ya hay un grupo de aditivos en los que la ciencia está bastante enfocada en los últimos tiempos. Ya desde el año 70 se sabía por parte de la comunidad científica que había algunos colorantes y algunos edulcorantes que tenían efectos sobre el comportamiento humano. Esto que has comentado del TDAH, ¿no? Sí. El trastorno de déficit de atención. De hecho, en el año 2007, una revista que conocerás, muy prestigiosa, The Lancet, publicó un estudio que todos los que nos movemos en este mundo conocemos bien, porque fue el primer gran metaestudio acerca de cómo afectan los aditivos alimentarios a la salud, que concluía que los colorantes artificiales y algún que otro conservante, no voy a decir nombre, bueno, creo que eso ahora mismo no importa, aplicado a la dieta de niños de 3 a 10 años, determinaban comportamiento hiperactivo. O sea, eso es algo que se conoce desde los años 70, pero que está bien constatado científicamente desde el año 2007. Esta información que se publica en The Lancet unos años después es recogida por la Comisión Europea y desde julio de 2010, que es cuando se transpone a España esta legislación, los restaurantes españoles, te voy a poner un ejemplo concreto porque así se entienda mucho mejor, la administración española obliga a los restaurantes españoles que sirven paella que tiene el colorante E102, que es tartracina, sí. Para el común de los mortales, el colorante de paella. Entonces, cualquier restaurante que sirva paella con este colorante, que es el que muchos hogares utilizan para dar ese color amarillo chillón, los arroces, debe advertir la siguiente frase. La voy a leer, la que tengo aquí por aquí. La paella contiene colorante con el componente E102, que puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Y lo tienen que colocar en un cartel, en un lugar bien visible y tal. Yo, de hecho, el año pasado o el anterior, una compañera profesora de un instituto me mandaba una foto de este cartel y dice, mira, José, estamos en un restaurante cerca de un parque natural, en un sitio donde vienen a comer muchos niños de muchos colegios. Mucha familia. Y me he encontrado con esto ya está pagado, ya no podemos hacer nada, tenemos que sentar aquí a los niños y se tienen que comer el arroz con el colorante, ¿no? Resumiendo, que las autoridades sanitarias prefieren advertir de los peligros sobre la salud de un aditivo que prohibirlo. Lo cual es un ejemplo evidente de cómo a veces, no voy a decir siempre, pero a veces las autoridades legislan a favor de la industria química y en contra del interés general, ¿no? Poner la tecnología... Gracias por darnos este ejemplo, porque era una de las preguntas que te tenía. Decía, dame un ejemplo de cómo, hasta dónde se ve la manga ancha, hasta dónde digo, yo te lo advierto, pero te lo dejo aquí. Este es un ejemplo muy sangrante, ¿no? Porque ya no solo es un aditivo industrial, que se puede utilizar en restauración, hostelería, sino que es algo que todos los amos y amas de casa conocen, ¿no? Utilizan muchísimo. Es que poner la tecnología alimentaria al servicio de una frivolidad como es que el arroz esté más amarillo, demuestra que en el mundo del aditivo hay una parte que es un afán de negocio claro, es rotundo, ¿no? Sí. Aquí nadie puede decir, bueno, es que con esto se consigue, no, se consigue simplemente, mire usted, que el arroz sea un poquito
más amarillo. Si hay un problema de salud científicamente demostrado y las autoridades no lo prohíben, te voy a dar uno de los titulares de la entrevista, se está produciendo un atentado contra la salud pública. Así es. Y estás permitiéndose que esto ocurra y que ocurre a día de hoy, porque yo también lo he visto. Y desde ahora me voy a fijar en los carteles, ¿eh? Y mucho. Nosotros queríamos hacerte otra pregunta, que es referente a lo mismo. Como desde hace, yo creo que unos 5 años por ahí, bueno, yo creo que 5 años porque es cuando empezaría la carrera y me empezaría a fijar más en todo esto. El tema del glutamato monosódico. La población sabe lo que es, o en general más o menos tiene una idea, porque hay muchos programas, se han hecho muchos programas de televisión y de radio referente a esto, y a pie de calle tú le preguntas a alguien y te dice, esto es lo que tienen las patatas. O esto es lo que voy a ciertos restaurantes y le echan un montón a la pasta y al arroz que hacen y yo me lo como y está muy bueno. ¿Hasta qué punto existirá algo así parecido? Es decir, yo permito que esto ocurra porque hace la comida con mucha palatabilidad, es muy agradable, como más, no me sacio y compro más. ¿Eso existe con el glutamato monosódico realmente? Bueno, creo que están mezclando ideas distintas. Por un lado, es cierto que existe evidencia científica sobrada de que el glutamato monosódico, el umami, el famoso umami El umami. de la dieta japonesa, que es el E621, inhibe la sensación de saciedad y puede provocar adicción. Pero lo que realmente está cambiando en nuestra dieta y que está haciendo que la palatabilidad de los alimentos sea cada vez mayor y por tanto está condicionando los hábitos de consumo, es la mezcla de tres elementos que nos vamos a encontrar en prácticamente todos los alimentos procesados y ultraprocesados. Elementos añadidos, que son el azúcar, las grasas y la sal. Te explico esto de una manera lo más gráfica posible. Las grandes compañías alimentarias se gastan mucho dinero en hacer ensayos de lo que ellos denominan el punto de éxtasis. Es decir, voy a sacar un nuevo producto al mercado, unas nuevas patatas fritas, como decía, y quiero que añadirle una mezcla de azúcar, sal y grasa, porque al final de cuentas la materia prima es la misma. ¿Cómo puede haber 300 marcas o 300 modalidades de patatas fritas si todo es hecho con patata y con aceite, ¿no? Y con aceite. Son distintas combinaciones de la materia prima con azúcar, sal y grasa. Le dan a probar esas combinaciones a un ejército de voluntarios bien pagados, consumidores que se prestan a hacer la prueba. Serlo. Y todos los consumidores van opinando y aquella combinación que resulta más gustosa, que provoca un mayor placer a los consumidores que están haciendo la prueba, pues es la que finalmente la empresa lanza al mercado, ¿no? Es el punto de éxtasis, el punto que consigue una respuesta de apetito o de palatabilidad mayor en el público. Entonces, insisto, el denominador común de todos estos productos que son adictivos, aparte de otras sustancias que puedan llevar, como el glutamato, básicamente es la combinación de sal, azúcar y grasa. A este tipo de alimentos os invito a que os acostumbréis, como estudiantes en este tipo de especialidades, y vais a tener la oportunidad de hablar con mucha gente, os acostumbréis a no denominarlos alimentos. Yo invito a que, yo de luego me niego a llamarlo alimentos, a que lo llaméis comestibles, ¿vale? Son sustancias que se pueden ingerir. Habría que discutir mucho si realmente son sustancias o son alimentos porque te puedan nutrir. Fíjate, una anécdota. Mi hijo me preguntaban de pequeño, yo adquirí el hábito con mi hijo desde muy pequeño de ir a hacer las compras juntos y analizar los etiquetados, ¿no? Ellos me preguntaban, papá, ¿por qué este alimento en la etiqueta muestra tanto sal como azúcar? Es que le han hecho más sal de la cuenta y luego le han tenido que echar azúcar para compensar, ¿no? Y yo, claro, le explicaba, no, es que se ha añadido a propósito. El azúcar despierta una serie de neurotransmisores y una serie de sensaciones de placer, la sal una, el azúcar otra, Qué bueno. otra. Y la mezcla, además, es una mezcla bastante explosiva, ¿no? De hecho, hablando de patatas fritas,
no sé si sabrás que la industria alimentaria comprobó hace no mucho que a más cantidad de grasa las patatas fritas, más crujían, ¿no? Más crujían. Vale. Entonces, patatas más crujientes, pues normalmente más cantidad de grasa y normalmente grasa saturada. Sí. Y producción de otros compuestos, que también estudiamos nosotros en la carrera, que eso Sí, sí que provocan también muchas consecuencias. sí. Pero bueno, por lo que nosotros hemos percibido, sobre todo en la población que le vamos preguntando, haciéndoles encuestas y demás, realmente sentimos como que hay mucha desinformación, lo que es al consumidor. Es decir, ¿tú consideras realmente que se le da una explicación clara a la persona o que realmente se utiliza todo este marketing y demás con afán de cómprame y ya esto te lo pongo en letra muy pequeña? Porque realmente yo le pregunto a una persona que es E161 o E tal y me dicen, ¿eso qué es? Dice, yo lo he visto en la tele o yo lo he visto tal. ¿Crees que eso debería ponerse así en lo que es en las marcas, en los productos, o debería informarse a la población de otra forma? Pues piensa en un producto procesado que tenga un tamaño pequeño y que tenga una lista infinita de ingredientes. Eh, es materialmente imposible. Primero, porque no hay espacio en los envases para tanta información. Y Ya, segundo, porque realmente la población no está preparada para comprender esa información. ya. Eh, Sería simplemente un mecanismo legal, o sea, si la administración obliga, pues las empresas tendrán que ceder, ¿no? Pero realmente la pregunta no es si es necesario de cara a la legalidad de la empresa, sino si es efectivo de cara a la comprensión de los De consumidores. la población. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, es químico y no conoce los aditivos alimentarios. Ya, No, no tiene nada que ver. Es una rama de la química extremadamente específica y muy compleja, y solamente aquellas personas que deciden por su cuenta informarse tienen una respuesta. Yo, en este sentido, hace unos años, hace 3 4 años, diseñé una colección de fichas didácticas sobre aditivos alimentarios sí. que utilizo sobre todo en centros educativos, precisamente para intentar simplificar en la medida de lo posible todo esto, ¿no? Y explicándoles sobre todo sobre aquellos aditivos más comunes, dónde están, qué efectos tienen sobre la salud, si deberían de prescindirse de ellos o no, en fin, algo que haga un poquito más dulce este complejo mundo de los aditivos Sí, y que haga que sea más digerible por parte de las personas que tienen un mínimo interés, porque si alguien tiene un mínimo interés y le presenta esto de una manera muy técnica, el poco interés que tiene desaparece pronto, ¿no? ¿Con esto crees que haya aumentado el número de quimiofobia o quimiofóbicos, por llamarlo de alguna forma, en lo que es los últimos tiempos? Que se está recibiendo un poquito más de información. Yo creo que sí, que, que se ha aumentado la quimiofobia, pero lo que me temo es que esa quimiofobia es una quimiofobia generalista. Es Mm, decir, gente que eh, tiene miedo a todo lo que viene de la industria química, bien. cuando, como ya he dicho en más de una ocasión, hay que analizar sustancia por sustancia, ¿no? De todas formas, creo que la quimiofobia tiene algo positivo, y es que es necesario urgentemente que los consumidores despierten su lado crítico. Si la quimiofobia responde a eso, bienvenida sea, ¿no? Lo que pasa es que el siguiente paso, es que ese espíritu crítico vaya acompañado de rigor científico Ya, y no de prejuicios, de pseudociencia o, bueno, o de superstición, ¿no? dos peticiones. Muy bien, muy bien. A día de hoy, lo que hace muy poco, además muy, muy, muy poquito, la semana pasada, vas al Carrefour, por decir un supermercado, y te encuentras un boom de publicidad, que también lo he visto en la tele, pero lo vi primero en el supermercado, en el cual cierto alimento, por decir una leche, pone que sin colorantes ni conservantes y la frase que nos duele mucho a los biotecnólogos, sin especies modificadas genéticamente. ¿Esto a nivel personal te afecta? Es decir, ¿sigues consumiendo ese tipo de productos o directamente dices no te compro más? ¿Lo crees una manipulación?
Los alimentos, cuanto más naturales, mejor. Y la naturaleza, los alimentos no son sin nada, son con lo que son. Con lo que son. Con lo que son. Ahora hay una moda muy marcada en la empresa alimentaria y es de cuando detectan que existe una cierta preocupación por una sustancia que está en el candelero, aunque ese producto que la empresa ofrece no lo lleve, pues aprovechan para reivindicarlo, ¿no? Yo, por Poner un ejemplo, eslogan en el... es lo que se llama el paroxismo publicitario, ¿no? Ejemplos muy sangrantes de esto, pues por ejemplo, el agua sin gluten. ¿No? Yo he visto en algún supermercado botellitas de agua sin gluten. O otro que es hasta incluso gracioso, ¿no? Es la horchata sin gluten también, ¿no? O productos de origen vegetal que te indican que son sin colesterol. Si un producto que no lleva un producto que lleva colesterol, por definición, la empresa tendría que tener algún tipo de sanción por intentar utilizar eso como atractivo para vender el producto, porque, oiga usted, el agua no tiene gluten. Ya. Por tanto, si usted dice que es sin gluten, sin lactosa y sin parabenos, pues está, claro, también es sin, no sé, sin alcachofa Sí, y sin zumo de naranja, ya ves. pero es una estrategia que utilizan últimamente las empresas y que demuestra una vez más el enorme desconocimiento que tiene la sociedad en este sentido, ¿no? Porque nos tratan realmente como seres inmaduros y lo hacen porque saben que es cierto, ¿no? Yo hay un eslogan que me gusta mucho en esto de la alimentación, a colación de tu pregunta, y es el siguiente: los alimentos de verdad no llevan etiqueta. Creo que ese es el mensaje que la tenemos que trasladar a la sociedad. A la sociedad, muy bien Usted no mensaje. tiene que preocuparse porque no comprenda la etiqueta, no tiene que hacerse un experto en aditivos. Lo que tiene sencillamente que hacer es evitar la etiqueta. Que Claro. así es difícil. Bueno, pues imaginamos que a lo mejor en toda tu carrera y en toda la actividad que llevas en redes y en todos los trabajos, te habrás encontrado seguro con algún tropiezo polémico. ¿Te agreden por las redes? ¿Eres insultado? ¿Las personas te huyen o te persiguen porque son muy fan tuyo? ¿Alguna situación de estas que hayas tenido que decir, por favor, parar? ¿O necesito escolta? Bueno, eh, cuando decides dedicarte a determinadas actividades de divulgación, asume más o menos rápido que te vas a encontrar en situaciones muy incómodas. Ya ves. Pero en general, aunque suene raro, el colectivo que más quebradero de cabeza, ¿no? Que más radical suele mostrarse en este tema de la alimentación responsable, saludable, o en el tema de aditivos, pues son los consumidores rasos, consumidores de a pie. No hay Ya. que irse a la industria, ni hay que irse a ningún colectivo que pueda verse más afectado directamente por el mensaje que transmiten, ¿no? Sobre todo aquellas personas que tienen hijos a su cargo. Suelen ser las personas más beligerantes y tienen más carga de mito y de prejuicio, Uf, ¿no? qué pena. Yo entiendo que es difícil que escuchar cuando tienes una cierta edad que alguien que un día te encuentra en tu camino te diga que tus hábitos de toda la vida pues son mejorables Mm, y todavía más difícil reconocer que estás introduciendo en tu hogar de forma voluntaria pues sustancias que pueden perjudicar la salud de tu familia, ¿no? Lo que ya, eso lo entiendo, ¿no? Pero lo que me cuesta entender mucho más es que una vez que tienes esa información, que en definitiva es un privilegio, sí, pues que tu reacción no sea cogerla y hacer uso de ella, sino empezar a buscar rápidamente excusas meridianas para seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que realmente me molesta, ¿no? Porque eh, a mí siempre me educaron en el lado opuesto, ¿no? Es decir, si encuentras en tu vida a alguien que sepa mucho de una cosa que te resulte útil, agárrate a esa información y ponla en práctica, ¿no? Sin embargo, por desgracia, lo que me suelo encontrar es más bien lo contrario. qué pena. Sí, pero es real. Bueno, nuestro grupo ha encontrado que actualmente desarrollas mucha formación online. Queremos que nos cuentes, pues,
Y vamos, y todo referente a los etiquetados, sobre todo de este tipo de alimentarios, de aditivos, y nos ha gustado las fichas que hemos visto. Queremos que nos lo cuentes en la entrevista, pues un poco para que todos nuestros compañeros y la población que la va a escuchar, pues que sepa qué va a encontrarse y dónde encontrarte y cómo seguirte. Bueno, pues hay mucha formación online sobre temas de nutrición, sobre temas de alimentación saludable, pero yo hace tiempo que vengo notando que no existe una formación que, aparte de tratar esos tópicos de la alimentación, ¿no?, que tenga que ver lo que es la información nutricional, la lista de ingredientes, que se pare también en el asunto de la estrategia de publicidad engañosa que encierra la mayoría de envases de productos procesados y ultraprocesados. Y por eso diseñé un curso que se titula Interpretación de etiquetado alimentario, que, insisto, va mucho más allá de saber interpretar el texto de la etiqueta, sino que pretende un poco ir a la psicología del consumidor, qué estrategia utiliza la empresa para colártela un día sí y otro también, porque creo que es casi más importante lo segundo que lo primero, ¿no? Y además intento que mi formación sea estimulante y divertida, ¿no? El concepto que se suele tener de la formación online, pues bueno, es un curso que hago en pocas horas cuando puedo para obtener un título que me sirva para el currículum. No. Cuando hablamos de formación en temas tan sensibles como la alimentación, lo que tenemos que buscar es que la gente no solamente aprenda, sino que se lo pase bien, porque alimentarse tiene que ser un acto distendido en familia y instructivo, ¿no? Este curso, por ejemplo, centra mucha atención en lo que yo denomino las etiquetas trampa, ¿no? Es sorprendente la gran cantidad de etiquetas que, sin llegar a, por supuesto, a incumplir la ley, pero sí la bordean, sí utilizan estrategias que confunden. Es muy sorprendente cómo la empresa, bueno, es un mérito que hay que reconocerle, cómo siempre van 2 pasos o 3 por delante de la ley, del legislador, para intentar hacer lo que tienen que hacer, que es vender su producto. Juegan con una gran ventaja, y es que saben que la gente, pues una parte de la sociedad va a entrar, ¿no? Va a entrar por ese aro. Los aditivos alimentarios, por supuesto, tienen un hueco importante en esta formación, pero desde una perspectiva muy dinámica, ¿no? Creo que he conseguido diseñar herramientas de aprendizaje que permiten familiarizarse con los aditivos de una manera, desde luego, poco traumática. Y además trabajando con los propios alimentos que uno consume, que uno compra. No con los que aparecen en internet ni en los libros, ¿no?, sino con los que tú consumes. El próximo curso empieza el 5 de noviembre. Yo invito desde aquí a todos tus compañeros y a todos los papis, mami, profes que nos puedan escuchar, que soliciten información, que confíen o que recuperen la fe de alguna manera, posiblemente a través de este curso lo hagan en la formación online, y que asuman esa responsabilidad que tienen de llegar a comprender, en la medida de sus posibilidades, qué es lo que están introduciendo en sus hogares. Porque tampoco me gusta trasladar ese mensaje de que hay que prescindir por completo de alimentos procesados. Hay alimentos procesados de muy buena calidad. Sí. Y por tanto, también es interesante que sepamos diferenciar cuáles son los de calidad y cuáles no, para poder utilizarlos, porque es algo que, bueno, en estos tiempos de estrés y de vida fuera de casa, pues los alimentos procesados, pues también hay que decirlo, en algunas ocasiones nos pueden venir bien, ¿no? Y también, sobre todo, invito a los profes, y tenéis una responsabilidad con la alimentación. No me vale la excusa de que yo doy clase de matemáticas o que yo doy clase de inglés, porque todos los niños comen en el centro. Vosotros, profes, coméis en el centro. Podéis regular todo lo que tiene que ver con la alimentación que se sirve en el centro, en caso de que vuestro centro sirva alimentos. Por tanto, formáis parte del sistema alimentario, de alguna manera, de vuestros alumnos. Así que también, además, en vuestro caso, matáis 2 pájaros de un tiro, ¿no? A todo el mundo, para vuestra casa y para vuestra profesión. Muy bien. Oye, José, muchísimas gracias.
Hemos terminado la entrevista, pero te queremos dar las gracias de verdad porque nos has regalado un tiempo valioso. Sabemos que vas súper a tope, que siempre estás ahí con publicaciones, te seguimos por todos sitios y bueno, te animamos a que sigas así, porque la verdad que encontramos a muy pocos profesionales así, tan luchadores y que tengan una conciencia tan clara y que hagan parte de su tiempo el dedicarlo a los demás para ayudar sobre todo a la alimentación a los demás, que es súper difícil. Y bueno. Una vez más, darte las gracias y que sigas así. Muchísimas gracias. Y ya te contaremos qué tal ha salido nuestra presentación en la clase y cómo ha ido nuestra brillante nota que seguro vamos a tener. Me alegro de poder contribuir en Sí, algo en eso. sí, desde luego. Un saludo, José. Hasta luego.